Un romance de cambiantes hombres lobo, escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. Sangre lunar. La luna sangrienta colgaba sobre la Patagonia como una herida abierta en el cielo nocturno, tiñendo todo con matices carmesí que convertían la familiar clínica veterinaria de Olivia Imponte en un paisaje de otro mundo. El viento aullaba entre los picos nevados, llevando consigo el aroma metálico de la tormenta que se aproximaba, y algo más, algo salvaje, que hizo que los vellos de la nuca se le erizaran. Olivia ajustó la lámpara quirúrgica sobre la mesa de operaciones donde acababa de terminar de suturar las heridas de un perro pastor que había peleado con un puma. Sus manos, firmes después de 5 años de práctica en esta remota región argentina, temblaron ligeramente mientras limpiaba los instrumentos, no por el cansancio de las 18 horas de trabajo continuo, sino por una sensación inexplicable de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El trueno rugió sobre las montañas, como el lamento de alguna bestia primordial, y Olivia se preguntó, no por primera vez esa noche, si debería haber aceptado el trabajo en Buenos Aires que le habían ofrecido el mes pasado, pero algo la había mantenido aquí, en este pueblo olvidado por el tiempo, donde las leyendas ancestrales sobre criaturas de la noche aún se susurraban junto al fuego. El estruendo del cristal haciéndose añicos la hizo girar bruscamente. La puerta principal de la clínica había sido destrozada, y entre los fragmentos brillantes apareció la silueta más imponente que había visto jamás, un lobo, pero no como los que ocasionalmente bajaban de las montañas en invierno. Este animal era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño, con un pelaje negro que parecía absorber la luz lunar roja. Sus ojos dorados la encontraron a través de la habitación con una inteligencia que hizo que su aliento se atascara en la garganta. La bestia se tambaleó, y fue entonces cuando Olivia vio la sangre. Oscura y abundante, goteaba desde múltiples heridas en su flanco izquierdo, creando un charco que se extendía lentamente por el suelo de linóleo blanco. Su entrenamiento médico se activó automáticamente, superando el miedo primitivo que le gritaba que corriera. «Dios mío», murmuró, acercándose lentamente con las manos extendidas en un gesto de paz. «¿Qué te ha pasado?» El lobo la observó con esos ojos imposiblemente inteligentes, y por un momento desconcertante, Olivia podría haber jurado que había comprensión en esa mirada dorada, reconocimiento, incluso gratitud. Las heridas eran profundas, causadas claramente por balas que habían atravesado músculo y rozado hueso, pero había algo extraño en las lesiones, bordes cauterizados que sugerían que las balas habían sido de un metal inusual, plata, tal vez, aunque eso no tenía sentido médico. «Tranquilo», susurró, preparando una jeringa con sedante suave. «Solo voy a ayudarte». Para su asombro, el lobo no se resistió cuando le aplicó la inyección. Simplemente se recostó en el suelo frío, manteniendo esos ojos dorados fijos en su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. El trabajo fue meticuloso. Limpiar las heridas, extraer fragmentos metálicos que brillaban extrañamente bajo la luz, suturar con la precisión que había perfeccionado en años de emergencias rurales. Durante todo el procedimiento, Olivia se encontró hablándole al animal, una costumbre que había desarrollado con pacientes nerviosos. «Sabes, deberías estar inconsciente por la cantidad de sedante que te di, pero aquí estás, despierto y alerta como si fueras». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Como si fueras humano». Un sonido extraño brotó de la garganta del lobo, algo entre un gemido y lo que sonaba inquietantemente como una risa ahogada. El rugido de motores fuera de la clínica la hizo congelarse. Faros brillantes atravesaron las ventanas, seguidos por el sonido de puertas de vehículos cerrándose y botas pesadas acercándose. Olivia miró al lobo, que había levantado la cabeza con las orejas erguidas y los labios retraídos, revelando colmillos que parecían capaces de atravesar hueso. «Doctora Imponte». La voz áspera llegó desde afuera, acompañada de golpes en el marco de la puerta destrozada. «Sabemos que está ahí. Estamos buscando a un animal peligroso que pudo haber buscado refugio aquí». Olivia miró los ojos dorados del lobo y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin entender completamente por qué, sintió que este animal necesitaba protección, no captura. «Un momento», gritó, ayudando al lobo a levantarse y guiándolo rápidamente hacia la sala de recuperación trasera.
Quédate aquí y mantente en silencio, susurró, sorprendiéndose a sí misma por hablarle como si pudiera entender cada palabra. Los hombres que entraron eran claramente cazadores, pero no del tipo que buscaba ciervos o jabalíes. Llevaban rifles de aspecto militar y tenían la disciplina coordinada de soldados. El líder, un hombre de mediana edad con cicatrices que sugerían una vida de violencia, escaneó la clínica con ojos fríos. «Doctora, hemos estado rastreando a un lobo rabioso por las montañas. Muy peligroso. ¿Ha visto algo inusual esta noche?» Olivia mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía como un tambor. «He estado operando toda la noche. No he visto ningún lobo». Los cazadores registraron la clínica durante 20 minutos tensos, pero el lobo permaneció completamente silencioso en la habitación trasera. Finalmente, aparentemente satisfechos de que no había nada que encontrar, se marcharon con advertencias sobre cerrar bien las puertas. Cuando Olivia regresó a la sala de recuperación, el lobo había desaparecido. La ventana trasera estaba abierta, y en el barro fuera de la clínica, claramente visibles bajo la luna menguante, había huellas que comenzaban como patas de lobo y gradualmente se transformaban en marcas humanas desnudas. Olivia se quedó allí parada, mirando las huellas imposibles, mientras la realidad que conocía se desmoronaba silenciosamente a su alrededor. Capítulo 2. Despertar silente. El amanecer rompió tímido entre las montañas, filtrándose por las ventanas empañadas de la clínica veterinaria, que Olivia Imponte había hecho su refugio y santuario. Su cuerpo dolía con un cansancio profundo, pero lo que la mantenía despierta no era el agotamiento, sino una sensación extraña, un zumbido constante en sus sentidos que la desconcertaba. Intentó levantarse, pero la habitación giró a su alrededor. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando anclar su conciencia mientras su mente lidiaba con aquello inexplicable. Cuando volvió a abrirlos, un brillo diferente reflejaba desde la ventana. La luna sangrienta todavía se aferraba al cielo más tiempo de lo que era natural, sostenida por una fuerza ancestral que desafiaba las leyes de la astronomía, tiñendo el horizonte con un rojo pálido antes de desvanecerse con el amanecer que prometía un día nuevo. Pero para Olivia, nada volvería a ser igual. La clínica, que minutos antes parecía el único lugar seguro en el mundo, se había transformado en un portal hacia un destino incierto. Sus manos temblaban al intentar agarrar una taza de café frío que había dejado sobre la mesa de roble gastada. El líquido amargo sabía diferente, más intenso, como si cada molécula llevara información que su lengua podía descifrar. Un golpe suave en la puerta principal la hizo sobresaltarse. No eran los pasos pesados de los cazadores de la noche anterior, sino algo más cauteloso, más humano. Olivia se acercó lentamente, notando que podía escuchar la respiración del visitante a través de la madera maciza. Algo imposible hasta hace unas horas. Cuando abrió la puerta, se encontró con un hombre que cortó su respiración. Alto, de cabello negro ondulado y piel bronceada por el sol patagónico, pero fueron sus ojos lo que la dejó paralizada, dorados, exactamente del mismo tono imposible que había visto en el lobo herido. «Olivia», dijo con voz profunda y cálida que resonó en lugares de su alma que no sabía que existían. «Soy Diogo Grotti. Creo que es hora de que sepas la verdad». El nombre vibró en su pecho con una mezcla de miedo y reconocimiento inexplicable. Había algo en la forma en que la miraba, como si pudiera ver directamente a través de su alma, que la hizo retroceder un paso. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. «Soy el lobo que salvaste anoche», susurró él, dando un paso hacia adelante con la gracia fluida de un predador. «Sé que solo viste la bestia, pero quiero que me conozcas como hombre. Mi nombre es Diogo, y ahora nuestras vidas están entrelazadas para siempre». La incredulidad luchó contra una certeza primitiva que crecía en su pecho. Algo en el aire cambió cuando él habló, una energía eléctrica que hizo que cada terminación nerviosa de su cuerpo cobrara vida. Pudo oler su esencia. Pino, tierra húmeda y algo salvaje que hizo que su pulso se acelerara. «¿Entrelazadas?», balbuceó. La palabra parecía tener un eco antiguo, poderoso. «No entiendo qué significa eso». Diogo se acercó más.
y Olivia notó las cicatrices que sus suturas habían dejado en su cuello y hombros, ahora sanadas con una velocidad sobrenatural. Salvarme durante la luna sangrienta no fue solo un acto de misericordia médica, explicó con paciencia. Según las leyes ancestrales de mi pueblo, tu sangre y la mía se han vinculado por un lazo que trasciende lo físico. Desde ese momento, fuiste marcada, ligada a mi existencia. Por eso vine a buscarte. Olivia se dejó caer en una silla, sintiendo que su mundo se reconstruía de forma inquietante. De repente, las voces distantes en el pueblo parecían más claras. Los aromas del bosque se intensificaron hasta convertirse en un mapa olfativo completo, y pudo sentir el latido de su propio corazón como un tambor ancestral. ¿Marcada significa que ya no soy completamente humana?, preguntó con un hilo de voz, sus manos explorando su propio rostro como si fuera el de una extraña. Significa que ahora posees capacidades que van más allá de lo humano, respondió Diogo, su voz cargada de una ternura protectora. Pero también significa que tu vida está en peligro mortal. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El recuerdo de los cazadores armados con sus ojos vacíos y rifles amenazantes apareció vívidamente en su mente. ¿La Orden de la Cruz de Hierro?, preguntó, sorprendiéndose de saber el nombre sin que él se lo hubiera mencionado. Los ojos dorados de Diogo se endurecieron con una furia controlada. ¿Cómo conoces ese nombre? No lo sé, admitió Olivia, llevándose las manos a la cabeza. Simplemente apareció en mi mente cuando hablaste de peligro. La conexión ya está funcionando, murmuró él. Puedes acceder a algunos de mis conocimientos y memorias. La Orden es un grupo de fanáticos que ha cazado a mi pueblo durante siglos. Creen que la existencia de seres como yo es una abominación que debe ser eliminada. Olivia sintió una oleada de imágenes que no eran suyas. Bosques en llamas, gritos en la noche, el olor a plata quemada y sangre derramada. Las memorias de Diogo se filtraban hacia ella como agua a través de una presa rota. ¿Y los humanos que saben de ustedes? Los matan sin excepción, respondió él con gravedad. Consideran que cualquier humano que conozca nuestra existencia es una amenaza que debe ser silenciada permanentemente. La realidad de su situación se asentó sobre ella como una manta de plomo. Ya no podía regresar a su vida simple como veterinaria rural. Los cazadores regresarían, y cuando lo hicieran, no habría lugar donde esconderse. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que vengan por mí?, preguntó, sorprendiéndose de la calma en su propia voz. No mucho, admitió Diogo, pero no estás sola en esto. Mi manada puede haberse dispersado, pero aún tengo aliados en estas montañas. Lobos solitarios que entienden lo que significa vivir al margen de ambos mundos. En ese momento, un aullido distante resonó entre los árboles, seguido por otro, y otro más. Olivia lo sintió no solo con sus oídos, sino con algo más profundo, una parte de ella que ahora podía interpretar las voces de la manada. ¿Qué están diciendo?, susurró. Nos advierten, respondió Diogo, su cuerpo tensándose como un resorte. Los cazadores han regresado al pueblo. Están preguntando por ti, y no aceptarán otra mentira. Olivia se levantó, sintiendo por primera vez la fuerza sobrenatural corriendo por sus músculos. Ya no era la misma mujer que había cerrado la clínica la noche anterior. Era algo nuevo, algo peligroso, algo que los cazadores temían lo suficiente como para querer destruir. Entonces supongo que es hora de huir, dijo, caminando hacia el armario donde guardaba sus suministros de emergencia. No huir, corrigió Diogo, sus ojos brillando con una determinación feroz. Es hora de luchar. Capítulo 3. Secretos ancestrales. La luz del día apenas iluminaba los rincones polvorientos del sótano de la antigua casa que Olivia Imponte había heredado de su abuela. La mujer, siempre discreta y protectora, jamás había mencionado nada sobre el pasado oculto de su familia. Pero aquella mañana, guiada por el zumbido persistente en sus sentidos amplificados y la urgencia de entender su nueva realidad sobrenatural, Olivia bajó con paso firme hacia ese espacio prohibido. Las escaleras de madera, carcomidas por el tiempo y el abandono, crujían bajo sus pies con un sonido que ahora podía escuchar con claridad sobrenatural, cada fibra respondiendo a su peso como un susurro del pasado. Las paredes, cubiertas de polvo espeso que flotaba en rayos de sol mortecino,
Estaban adornadas con retratos antiguos cuyas miradas parecían seguir cada movimiento suyo, con una mezcla inquietante de protección y secreto guardado. El aire en el sótano olía a historia. Papel viejo, madera húmeda y algo más sutil que sus sentidos recién despertados identificaron como el aroma residual de rituales antiguos y magia ancestral. Sus dedos temblaron mientras exploraban cada rincón, con la desesperación de quien busca respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Llegando al fondo del sótano, una sección particular de la pared llamó su atención. No era tanto lo que veía, sino lo que sentía. Una vibración casi imperceptible, como si la madera misma guardara secretos pulsantes. El panel parecía idéntico al resto, pero sus nuevos sentidos detectaron una diferencia en la densidad, en el eco que producía al golpearlo suavemente. Sus dedos temblorosos exploraron la superficie hasta sentir una pequeña hendidura oculta entre las vetas naturales de la madera. Un empuje firme, guiado más por instinto que por lógica, reveló un compartimento secreto que había permanecido sellado durante décadas. Dentro reposaban varios pergaminos y cartas antiguas, envueltos cuidadosamente con una cinta de seda fina, que llevaba bordado un lobo en hilos dorados y plateados, que brillaban débilmente incluso en la penumbra. Olivia inhaló profundamente, sintiendo cómo el aroma a papel envejecido y tinta seca despertaba memorias que no eran suyas, ecos de generaciones que habían guardado estos secretos. Al desplegar el primer pergamino con manos que ahora poseían una delicadeza sobrenatural, Olivia quedó atrapada en palabras escritas en una caligrafía elegante que narraban pactos olvidados entre humanos y lobos. Los textos describían a los guardianes, una línea especial de humanos dotados con la facultad única de conectarse profundamente con los cambiantes, protegerlos de amenazas externas y mantener el equilibrio delicado entre ambos mundos. Su corazón latía con una fuerza que parecía hacer eco en toda la casa vacía. Cada palabra que leía resonaba en su interior como una verdad reconocida, una pieza de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Los pergaminos contenían relatos detallados de sacrificios heroicos, batallas libradas en secreto durante siglos, y un juramento sagrado que cada guardián debía pronunciar para proteger el linaje y mantener el velo protector que separaba ambos mundos. La profecía que más la estremeció estaba escrita en un tono solemne que parecía vibrar con poder ancestral. Cuando la última guardiana despierte bajo la sombra de una luna sangrienta, el equilibrio milenario será restaurado o destruido para siempre, y su elección determinará el destino de ambas razas. Las palabras parecían quemarse en su retina, resonando en su mente con un eco que venía desde un tiempo remoto, y apuntaba hacia un destino que ahora entendía como inevitable. Entre todas las cartas, una especialmente desgastada por el tiempo y el manejo cuidadoso, llamó su atención de forma particular. Estaba dirigida específicamente a ella, escrita con la caligrafía firme pero amorosa que reconocía de las notas que su abuela solía dejarle de niña. En esa carta, la anciana explicaba con detalle doloroso el papel fundamental de su familia, como protectores de la verdad prohibida, implorándole a Olivia que cuidara el legado familiar para que la Orden de la Cruz de Hierro no pudiera encontrar y destruir a los últimos guardianes. Pero fue el párrafo final el que hizo que su sangre se helara. Mi querida nieta, debes saber que la muerte de tus padres no fue el accidente que te hicimos creer. Klaus Eisenhardt, el comandante de la Orden, descubrió nuestra ubicación hace 15 años. Tu padre y tu madre murieron protegiéndote, sabiendo que tú eras la última esperanza de nuestro linaje. Perdónalos por haberte mentido, y perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerlos. El pergamino se deslizó de sus manos entumecidas, mientras la verdad la golpeaba como una avalancha. Sus padres no habían muerto en un accidente automovilístico como siempre le habían dicho. Habían sido asesinados. Asesinados por protegerla a ella, por guardar un secreto que ahora correría por sus venas como fuego líquido. A medida que asimilaba esta revelación devastadora, la conexión con Diogo se intensificó súbitamente hasta convertirse en un torrente abrumador. Imágenes, emociones y memorias que no le pertenecían invadieron su conciencia. Ceremonias ancestrales iluminadas por la luna, pactos sellados con sangre que brillaba como metal fundido,
la eterna lucha entre la luz y la oscuridad que había definido siglos de historia oculta. Vio a través de los ojos de Diogo momentos de su propia huida. Klaus, dirigiendo personalmente cacerías humanas, la cruz de hierro que llevaba en el pecho brillando con un metal que no era completamente terrestre, la sonrisa fría en su rostro cuando ordenaba la ejecución de familias enteras cuyo único crimen había sido conocer demasiado sobre el mundo sobrenatural. Con la lectura terminada y las implicaciones asentándose en su mente como rocas pesadas, Olivia comprendió que su papel en esta guerra oculta sería absolutamente vital. No era solo una víctima de las circunstancias, era la culminación de un linaje que había luchado durante milenios para mantener la paz entre dos mundos que podían destruirse mutuamente. Pero antes de que pudiera procesar completamente todo lo descubierto, un escalofrío familiar recorrió su espalda. El zumbido persistente que había aprendido a reconocer como su sistema de alerta interno se transformó en una alarma urgente que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. La orden estaba cerca, peligrosamente cerca, y esta vez no venían solo a hacer preguntas. Con una determinación que parecía heredada de generaciones de guardianes, Olivia ascendió rápidamente las escaleras del sótano y tomó su teléfono móvil. Era hora de compartir estos descubrimientos con Diogo, de prepararse para lo que vendría, y de aceptar finalmente el destino que había estado evitando toda su vida. «Diogo», dijo con voz firme cuando contestó al primer timbre. «Encontré todo. Las cartas de mi abuela, la historia de mi familia. Somos guardianes, y yo soy la última de mi linaje. Pero hay algo más. Klaus mató a mis padres hace 15 años. Esto no es solo una cacería al azar, es personal». El silencio del otro lado se llenó de una tensión que pudo sentir a través de su conexión sobrenatural. «Eso explica todo», murmuró Diogo finalmente. «La intensidad de la persecución, la cantidad de recursos que están invirtiendo. No solo quieren eliminarte por ser una amenaza, quieren terminar lo que empezaron con tu familia». En ese momento, el sonido de vehículos acercándose por el camino de grava llegó hasta sus oídos amplificados. A través de la ventana, pudo ver las figuras sombrías de al menos 6 hombres armados rodeando la casa, con la precisión militar que había aprendido a temer. «Tengo que irme ahora», susurró al teléfono, mientras tomaba una mochila y comenzaba a meter los pergaminos más importantes. «Están aquí. Espérame en el bosque detrás de tu casa», respondió Diogo con urgencia. «Conozco un lugar seguro donde podemos planear nuestra próxima jugada». Mientras cerraba la mochila y se dirigía hacia la puerta trasera, Olivia sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era la veterinaria rural que había salvado a un lobo herido por compasión. Era la última guardiana de un linaje ancestral, la culminación de una profecía milenaria, y la única persona que podía evitar que Klaus Eisenhardt completara el genocidio que había comenzado con el asesinato de sus padres. La guerra había sido declarada mucho antes de que ella naciera, pero ahora, finalmente, tenía las armas para luchar. Capítulo 4. Huida entre sombras. La noche había caído como un manto pesado sobre la pequeña aldea, donde Olivia Imponte había vivido toda su vida, pero ahora este lugar familiar se había transformado en territorio hostil. El aire cargado de humedad transportaba no solo el aroma a tierra mojada y pino, sino también el olor metálico del peligro que se aproximaba. Sus sentidos amplificados captaban cada sonido. El crujir de ramas bajo botas militares, el chasquido metálico de armas siendo preparadas, y las voces susurradas de hombres que coordinaban un ataque letal. Klaus y sus cazadores habían llegado con la precisión de una operación militar. A través de la ventana trasera de la clínica, Olivia pudo contar al menos 8 figuras moviéndose con disciplina táctica alrededor del edificio. Llevaban equipamiento que brillaba con reflejos plateados bajo la luz lunar, rifles modificados, cuchillos que emanaban un brillo antinatural y armaduras ligeras que susurraban promesas de muerte para cualquier criatura sobrenatural. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Diogo, su voz apenas audible mientras observaba los movimientos de los cazadores desde la sala de cirugía. «Han traído suficiente potencia de fuego para eliminar a una manada completa». El primer disparo atravesó la ventana principal como un rugido de trueno, seguido inmediatamente por el tintineo de cristales que caían como lluvia mortal.
Olivia se agazapó instintivamente, sintiendo cómo la adrenalina transformaba su miedo en una claridad sobrenatural que le permitía calcular distancias, evaluar rutas de escape y anticipar los movimientos del enemigo. «¡Por la puerta trasera! ¡Ahora!», gritó Diogo, tomándola de la mano con una fuerza que la sorprendió por su delicadeza a pesar de la urgencia. Corrieron a través de la clínica que había sido su santuario, esquivando balas que silbaban a centímetros de sus cabezas y dejando atrás años de trabajo dedicado a salvar vidas. El instrumental médico se hacía añicos a su paso, creando una sinfonía destructiva que marcaba el final de su vida anterior. Al salir por la puerta trasera, Olivia sintió un dolor punzante en su brazo izquierdo, una lámina plateada, lanzada con precisión letal por uno de los cazadores. Había encontrado su objetivo. La herida no era profunda, pero en segundos la fiebre subió y un escalofrío helado recorrió su brazo. El metal ardía bajo la piel, y Olivia apenas pudo mantenerse en pie mientras la debilidad la golpeaba de forma implacable, como si cada fibra de su ser rechazara violentamente el contacto. «¡Plata!», murmuró Diogo con horror al ver la sangre que brotaba de la herida. «Tenemos que alejarnos de aquí inmediatamente». La huida a través del bosque se convirtió en una pesadilla de ramas que arañaban, raíces traicioneras que amenazaban con hacerlos tropezar, y el constante temor de ser alcanzados por sus perseguidores. Pero Diogo se movía con la gracia sobrenatural de quien había nacido para estos terrenos salvajes, guiándola por senderos que solo él conocía, utilizando el conocimiento acumulado durante años de vida como fugitivo. «La cabaña está cerca», jadeó mientras saltaban sobre un arroyo helado. «Allí estaremos seguros, al menos temporalmente». El refugio apareció entre los árboles como una promesa de salvación, una estructura sólida construida con troncos de árboles centenarios, cubierta por musgo y enredaderas que la hacían prácticamente invisible para ojos no entrenados. El humo que se elevaba desde la chimenea hablaba de ocupantes que los esperaban. Luna emergió de la oscuridad antes de que pudieran tocar la puerta. Era una mujer de mediana edad, cuya presencia emanaba una autoridad natural, nacida de décadas sobreviviendo en los márgenes de ambos mundos. Sus ojos, del color de la miel oscura, evaluaron inmediatamente la situación, mientras su nariz se arrugaba al detectar el olor a plata quemada. «Entra, rápido», ordenó, su voz cargada de preocupación genuina. «Los cazadores no se atreverán a acercarse a este lugar, pero tampoco podemos arriesgarnos». El interior de la cabaña era funcional pero acogedor. Pieles de animales cubrían el suelo de madera, hierbas medicinales colgaban de las vigas del techo, y un fuego crepitante proporcionaba tanto calor como iluminación. Otros lobos exiliados ocupaban rincones sombríos, sus ojos brillando con la cautela de quienes habían aprendido a desconfiar de todo lo desconocido. Luna examinó la herida de Olivia con manos expertas que habían tratado incontables heridas similares. Su rostro se ensombreció conforme exploraba los bordes de la lesión, donde la piel había adquirido un tinte grisáceo antinatural. «Plata pura, forjada específicamente para matar cambiantes», diagnosticó con voz sombría. «Pero tú no eres completamente cambiante aún, así que el veneno actuará más lentamente. Eso nos da tiempo, pero no mucho». «¿Veneno?», preguntó Olivia, sintiendo cómo el dolor se extendía desde la herida hacia el resto de su brazo como dedos helados. «La plata no solo corta, corrompe», explicó Luna mientras preparaba ungüentos que llenaron el aire con aromas de plantas que Olivia no reconocía. «Se infiltra en el torrente sanguíneo, atacando la esencia misma de lo que somos. Para los humanos, es simplemente tóxico. Para los cambiantes, es una muerte lenta y agonizante». Diogo se acercó, tomando la mano ilesa de Olivia entre las suyas. A través de su conexión, ella pudo sentir su culpabilidad, su miedo de perderla, y algo más profundo, una determinación férrea de salvarla sin importar el costo. «Existe una solución», continuó Luna, pero su tono sugería complicaciones. «Un vínculo completo entre ustedes neutralizaría el veneno y fortalecería a Olivia para las batallas que se avecinan. Pero el proceso es extremadamente peligroso para humanos». «¿Qué clase de peligros?», inquirió Olivia, aunque ya intuía que la respuesta no le gustaría. «El ritual de vinculación transforma el cuerpo a nivel celular. Aproximadamente el 70% de los humanos no sobreviven al proceso.
explicó Luna con brutal honestidad. Sus sistemas simplemente no pueden adaptarse a los cambios. Los que sí sobreviven emergen diferentes, más fuertes, pero ya no completamente humanos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que ninguno de los presentes se atrevía a verbalizar. Olivia podía sentir las miradas de los otros lobos exiliados, evaluando si valía la pena arriesgar sus vidas por alguien que podría no sobrevivir la noche. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. El veneno se moverá lentamente durante las próximas horas, pero una vez que alcance tu corazón. Luna dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Diogo apretó su mano con más fuerza, y a través de su conexión, Olivia sintió una oleada de emociones. Amor feroz, protectividad absoluta, y la promesa silenciosa de que enfrentarían juntos cualquier consecuencia. No tienes que decidir ahora, murmuró él, pero quiero que sepas que, sin importar lo que elijas, estaré contigo hasta el final. Olivia miró a su alrededor. La cabaña llena de exiliados que habían encontrado una familia en los márgenes de la sociedad. Luna, cuyas manos expertas ofrecían esperanza en medio de la desesperación, y Diogo, cuya presencia se había convertido en su ancla en este mundo imposible. Afuera, el viento aullaba entre los árboles como voces ancestrales, recordándole que las decisiones tomadas en la oscuridad a menudo determinan el destino bajo la luz. La herida en su brazo pulsaba con un dolor que se intensificaba con cada latido de su corazón, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Pero por primera vez desde que había salvado a un lobo herido en una noche de tormenta, Olivia no se sentía sola. Estaba rodeada de criaturas que entendían lo que significaba vivir entre dos mundos, y había encontrado en Diogo no solo un protector, sino un compañero que estaba dispuesto a compartir los riesgos de un futuro incierto. La decisión, cuando llegara el momento de tomarla, definiría no solo su supervivencia, sino también qué clase de persona o criatura se convertiría en las batallas que se avecinaban. Capítulo 5. Unión peligrosa. Las sombras en la pequeña cabaña parecían acortar cada segundo que Olivia Imponte pasó mirando el fuego crepitante que lanzaba destellos danzantes en sus ojos. La luna sangrienta seguía alta en el cielo, y su luz rojiza teñía el mundo fuera como un presagio, una marca indeleble que ahora formaba parte de su destino. Cada instante, cada respiración se sentía cargada de un peso ancestral, un recordatorio de que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Los minutos previos al ritual de vinculación fueron un torbellino emocional para Olivia. El miedo primal y la incertidumbre competían con la esperanza y la determinación nacidas de la conexión palpable que ahora compartía con Diogo Grotti. Sus ojos dorados, llenos de una calidez que parecía desafiar la oscuridad misma, la observaban con ternura y firmeza, conscientes de la magnitud del paso que estaban a punto de dar juntos. «No hay marcha atrás», susurró Diogo, su voz resonando con una gravedad que silenció el crepitar del fuego. «Este vínculo sellará nuestro destino. La fuerza de nuestra unión será nuestro escudo y nuestra armadura contra la tormenta que se avecina». Olivia sintió un nudo en la garganta, pero asintió con resolución, aceptando la realidad de su nuevo rol como guardiana del vínculo ancestral. Se sentó frente a Diogo, fijando la mirada en sus ojos, buscando en ellos una promesa de protección y alianza inquebrantable. Luna, cuyo semblante reflejaba siglos de sabiduría y dolor, comenzó a entonar un cántico en un idioma ancestral que parecía hacer vibrar las fibras mismas del aire. Las palabras antiquísimas resonaban con poder primitivo, cargando la estancia de una energía casi tangible que envolvía a Olivia y Diogo en un manto protector y transformador. Sus sentidos se agudizaron exponencialmente. La percepción del mundo se expandió como ondas en un estanque, y el tiempo pareció detenerse en aquellos momentos cruciales. El fuego crepitaba con más intensidad, como respondiendo al ritual que se desarrollaba ante él. Olivia sentía cómo su cuerpo vibraba al ritmo del cántico ancestral, mientras una fuerza desconocida pero familiar la recorría desde la base de su columna vertebral hasta la punta de cada dedo, despertando conexiones neurales que habían permanecido dormidas durante toda su vida humana. Diogo extrajo de su morral un trozo de obsidiana negra y perfectamente afilada.
cuya superficie pulida reflejaba el resplandor dorado del fuego como un espejo que guardara secretos milenarios. La piedra parecía pulsar con vida propia, irradiando una energía que Olivia podía sentir incluso antes de que la tocara. «Esta piedra simboliza nuestro vínculo eterno», declaró mientras la presionaba suavemente contra la palma extendida de Olivia. «Ha sido bendecida por generaciones de guardianes antes que tú, y ahora sellará nuestro destino compartido». El dolor del corte fue inmediato, intenso y completamente diferente a cualquier herida que hubiera experimentado. No era solo una punzada física, sino un estremecimiento eléctrico que se propagó por cada terminación nerviosa, marcando el inicio de una transformación que trascendía lo meramente corporal. Diogo replicó el corte rituálico en su propia mano con la misma solemnidad, y luego entrelazó sus palmas heridas, permitiendo que sus sangres se mezclaran en un acto que era tanto simbólico como literalmente transformador. Luna sostuvo un cáliz de plata antigua lleno de agua que comenzó a brillar con una luminosidad sobrenatural, como si hubiera capturado la esencia misma de la luna sangrienta. Al verter el líquido luminiscente sobre sus manos entrelazadas, el cántico aumentó en intensidad y complejidad, creando armónicos que parecían resonar en dimensiones que Olivia apenas comenzaba a percibir. La corriente de energía vital que sintió fue abrumadora. Se desplazaba por todo su sistema circulatorio como electricidad líquida, despertando memorias ancestrales que parecían estar codificadas en su ADN mismo. Cada célula de su cuerpo se iluminó con nueva vitalidad, fortaleciéndose y adaptándose para los desafíos sobrenaturales que la esperaban. «¿Qué está sucediendo conmigo?», preguntó entre jadeos, su voz entrecortada por la intensidad de la transformación. El mundo se había vuelto exponencialmente más vívido y sensorial. Los sonidos se amplificaron hasta convertirse en una sinfonía de información. Podía escuchar el latido sincronizado de todos los corazones presentes, el susurro del viento entre las hojas a kilómetros de distancia, incluso las conversaciones susurradas de animales nocturnos en el bosque circundante. Los olores adquirieron dimensiones completamente nuevas, convirtiéndose en mapas olfativos que le permitían rastrear emociones, intenciones y la presencia de otros seres sobrenaturales. Las emociones de los presentes se volvieron palpables como texturas en el aire, creando un paisaje emocional que podía navegar con la misma facilidad que un mapa físico. «Estás despertando a tu verdadera naturaleza como guardiana», respondió Luna con una sonrisa maternal cargada de orgullo y expectativa. «Este es apenas el comienzo del viaje hacia convertirte en lo que siempre has estado destinada a ser». Los días que siguieron al ritual fueron una montaña rusa de descubrimientos maravillosos y adaptaciones dolorosas. Olivia experimentó cambios radicales que iban mucho más allá de las capacidades físicas mejoradas. Su vista ahora podía enfocar detalles microscópicos desde distancias imposibles. Su sentido del olfato mapeaba territorios emocionales, y su nueva fuerza física parecía multiplicarse con cada día que pasaba. Pero quizás el cambio más profundo era la conexión sobrenatural que ahora compartía con Diogo. A través de este vínculo, podían comunicar pensamientos, compartir memorias y sentir las emociones del otro con una intensidad que superaba cualquier forma de intimidad humana. Era como si sus almas hubieran sido entrelazadas en un nivel fundamental, creando una nueva entidad que era más poderosa que la suma de sus partes individuales. Una noche, mientras meditaba junto al fuego intentando procesar todos estos cambios abrumadores, Olivia sintió algo completamente inesperado a través de su nueva conexión supernatural. Era como una red invisible que se extendía por toda la región, conectándola no solo con Diogo, sino con todos los lobos cambiantes en un radio de varios kilómetros. Podía sentir sus presencias como puntos de luz pulsante en un mapa mental tridimensional. Pero entre todas estas presencias familiares y tranquilizadoras, había una que la perturbó profundamente. Era una luz sombría, cargada de autodesprecio, y una rabia que parecía dirigida contra su propia naturaleza. La presencia irradiaba una oscuridad que contrastaba violentamente con la calidez de los otros lobos exiliados. Cuando Klaus apareció en el bosque cercano apenas unas horas después, liderando una emboscada que había planeado cuidadosamente, Olivia lo reconoció inmediatamente a través de su nueva percepción supernatural.
El comandante de la Orden de la Cruz de Hierro no era simplemente un fanático humano cazando criaturas que temía. Era uno de ellos. Un lobisomem que había desarrollado un odio tan profundo hacia su propia naturaleza que había dedicado su existencia a exterminar a todos los de su especie. «¡Es él!», susurró a Diogo, su voz cargada de shock y horror. «Klaus no es humano. Puedo sentirlo en la red. Es un lobo que se odia a sí mismo tanto que ha jurado destruir a todos nosotros». El descubrimiento cambió todo. La guerra que enfrentaban no era simplemente una cruzada religiosa contra lo sobrenatural. Era el proyecto de genocidio de un ser torturado que había elegido la autodestrucción como forma de lidiar con su propia naturaleza cambiante. Diogo apretó su mano con fuerza, transmitiendo a través de su vínculo una mezcla de determinación protectora y furia controlada. Entonces sabemos exactamente con qué clase de enemigo estamos tratando. Y eso nos da la ventaja que necesitábamos. Mientras se preparaban para enfrentar esta nueva revelación, Olivia sintió cómo su transformación completaba otro nivel. Ya no era la veterinaria humana que había salvado a un lobo herido por compasión. Se había convertido en algo enteramente nuevo. Una guardiana híbrida con la capacidad de navegar entre ambos mundos, proteger a los suyos y quizás encontrar una manera de sanar incluso a enemigos tan perdidos como Klaus. La batalla que se avecinaba sería tanto física como espiritual, y Olivia finalmente se sentía preparada para ambas. Capítulo 6. Verdades envenenadas. El alba del cuarto día llegó teñida de una tensión que Olivia Imponte podía sentir vibrando en cada fibra de su ser transformado. La conexión sobrenatural que había desarrollado después del ritual de vinculación le permitía rastrear presencias cambiaformas a través de kilómetros de territorio montañoso. Y esa mañana, la presencia sombría y torturada que había identificado como Klaus se movía con propósito deliberado hacia el valle donde se ubicaba la principal fuente de agua de la región. «Está ejecutando algún tipo de plan», murmuró Olivia, cerrando los ojos para concentrarse mejor en las señales que recibía a través de su red supernatural. «Puedo sentir su rabia, pero también hay algo más. Determinación, como si estuviera cumpliendo una misión que ha estado planeando durante años». Diogo Grotti se tensó junto a ella, sus propios instintos lupinos alertándolo de peligros que aún no podía identificar completamente. La mañana había comenzado pacíficamente en la cabaña refugio, pero ahora ambos sentían que se acercaba un enfrentamiento inevitable. «Entonces es hora de confrontarlo», declaró Diogo, sus ojos dorados brillando con una determinación feroz. «Hemos estado huyendo y escondiéndonos demasiado tiempo. Si Klaus tiene un plan que amenaza a toda la región, necesitamos detenerlo ahora». Se movieron a través del bosque con la gracia silenciosa que Olivia había desarrollado después de su transformación, siguiendo el rastro emocional de Klaus como un hilo invisible que los guiaba hacia su ubicación. El terreno se volvía más escarpado conforme se acercaban a las fuentes naturales que alimentaban el sistema de agua regional, y con cada paso, Olivia podía sentir cómo la presencia de Klaus se volvía más intensa y perturbada. Cuando finalmente lo encontraron, Klaus Eisenhardt estaba de pie junto a una formación rocosa que protegía el manantial principal, manipulando algo que brillaba con un resplandor plateado antinatural bajo la luz matutina. Era un hombre de mediana edad, cuyo rostro mostraba las cicatrices de décadas de conflicto interno, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación que resultaba perturbadora incluso para los sentidos mejorados de Olivia. «¡Klaus!», gritó Diogo, emergiendo de entre los árboles con Olivia a su lado. «Detente ahora, antes de que hagas algo de lo que no podrás arrepentirte». El comandante de la orden se giró lentamente, una sonrisa amarga curvando sus labios, cuando vio a la pareja que lo había estado eludiendo durante días. En sus manos sostenía un recipiente lleno de un líquido que parecía plata fundida, irradiando una energía tóxica que hizo que tanto Olivia como Diogo retrocedieran instintivamente. «Olivia Imponte», dijo Klaus, su voz cargada de una familiaridad inquietante. «La última guardiana. Y Diogo Grotti, el alfa solitario que cree que puede protegerla. Han llegado justo a tiempo para presenciar el final de esta maldición que ha plagado estas montañas durante siglos». «¿De qué maldición hablas?», preguntó Olivia, utilizando su nueva percepción para evaluar las emociones de Klaus. Lo que encontró la sorprendió. No había solo odio en él, sino un dolor profundo,
y una culpa que parecía consumirlo desde adentro. Klaus rió, pero el sonido careció completamente de humor. ¿No te lo han contado? ¿No sabes por qué un lobisomem como yo dedica su vida a exterminar a su propia especie? La revelación golpeó a Olivia como un puñetazo físico. A través de su conexión supernatural, ahora podía sentir la naturaleza dividida de Klaus con mayor claridad. Era un lobo cambiante que había desarrollado un odio tan profundo hacia su propia naturaleza que irradiaba autodesprecio como una enfermedad contagiosa. Hace 20 años, continuó Klaus, su voz tomando un tono distante y doloroso. Yo era como ustedes. Tenía una compañera, una mujer hermosa llamada Elena, que era mi mundo entero. Vivíamos en una pequeña comunidad en estos mismos valles, tratando de mantener el equilibrio entre nuestras dos naturalezas. Diogo se tensó, reconociendo el dolor genuino en la voz de su enemigo, pero manteniéndose alerta para cualquier movimiento súbito. ¿Qué pasó con Elena?, preguntó Olivia, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Una maldición ancestral, respondió Klaus, mirando el líquido plateado en sus manos como si fuera veneno puro. Algo que había estado durmiendo en estas montañas durante siglos, despertó y comenzó a corromper a los cambiantes de la región. Uno por uno, perdían control sobre sus transformaciones, convirtiéndose en bestias permanentes que atacaban tanto a humanos como a otros lobos. Los ojos de Klaus se llenaron de una angustia que era palpable incluso a distancia. Elena fue una de las primeras en ser infectada. Durante semanas, luché por encontrar una cura, por salvarla de lo que estaba convirtiéndose. Pero la maldición era más fuerte que mi amor, más poderosa que cualquier medicina o ritual que pudiera intentar. Olivia sintió cómo su corazón se encogía de compasión, comprendiendo finalmente la fuente del tormento de Klaus. Tuviste que matarla, susurró, la realización golpeándola con fuerza brutal. Para salvar a todos los demás, confirmó Klaus, su voz quebrándose ligeramente. Para detener la propagación de la maldición antes de que consumiera toda la región. Elena me suplicó que lo hiciera, que la liberara del horror en que se había convertido. Y yo la amaba lo suficiente como para darle esa paz. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tragedia que trascendía las divisiones entre especies. Incluso Diogo, que había llegado preparado para la batalla, se encontró conmovido por la historia de Klaus. Pero eso no justifica lo que estás haciendo ahora, dijo finalmente. Genocidio no es la respuesta al dolor personal. Los ojos de Klaus se endurecieron, la compasión momentánea siendo reemplazada por una determinación férrea. ¿No lo es?, preguntó, levantando el recipiente de plata líquida. Después de matar a Elena, juré que nunca permitiría que otro ser sufriera como ella sufrió. La única manera de garantizar eso es eliminar por completo nuestra especie maldita de este mundo. Eso está mal, protestó Olivia. No todos los cambiantes están malditos. La mayoría vive en paz, ayudando a mantener el equilibrio natural. Todos llevamos la semilla de la corrupción, replicó Klaus con amargura. Todos somos bestias esperando el momento de perder el control. Yo mismo he sentido la llamada de la oscuridad cada día durante 20 años. Comenzó a moverse hacia el manantial, claramente preparándose para verter el veneno de plata en el agua. Este líquido no es simple plata, explicó Klaus. Ha sido forjado con rituales antiguos, diseñado para unirse al agua misma y multiplicarse como una plaga. Una sola gota puede contaminar kilómetros enteros de manantiales, extendiéndose a otras comunidades, otras regiones. En una generación, habremos purificado todo el continente. «No puedes hacer esto», gritó Diogo, moviéndose para interceptar a Klaus. El enfrentamiento que siguió fue feroz pero breve. Klaus, a pesar de su naturaleza conflictuada, seguía siendo un guerrero experimentado con décadas de entrenamiento militar. Cuando Diogo se lanzó hacia él, Klaus utilizó una daga de plata oculta para abrir una herida profunda en el costado del alfa, exactamente en el lugar donde sabía que causaría el máximo daño, sin ser inmediatamente letal. Diogo se desplomó, su sangre tiñendo la hierba mientras luchaba por mantenerse consciente. El aroma de la plata quemando carne de cambiante llenó el aire con un olor nauseabundo que hizo que Olivia se sintiera físicamente enferma. «¡Diogo!», gritó, corriendo hacia su compañero herido, pero Klaus ya se movía hacia el manantial.
Elige, guardiana, dijo Klaus con voz fría. Persígueme y trata de detener lo inevitable, o quédate para salvar a tu compañero. Pero no puedes hacer ambas cosas. La dilema desgarró a Olivia por dentro. A través de su vínculo, podía sentir cómo la vida de Diogo se debilitaba con cada segundo que pasaba. La herida de plata estaba envenenando su sistema y necesitaba atención médica inmediata para sobrevivir, pero también sabía que si Klaus vertía ese veneno en el agua, miles de cambiantes inocentes morirían en agonía. Klaus aprovechó su momentánea indecisión para llegar al borde del manantial, el recipiente de plata líquida brillando amenazadoramente en sus manos. «Esto es por ti, Elena», murmuró, preparándose para completar la misión que había consumido 2 décadas de su vida. «Finalmente, podrás descansar en paz sabiendo que nadie más sufrirá como tú sufriste». Olivia tomó la decisión más difícil de su vida. Corrió hacia Diogo, utilizando sus conocimientos médicos y sus nuevas habilidades para estabilizar su herida lo suficiente como para mantenerlo vivo. Sus manos brillaron con una energía dorada que nunca antes había experimentado, una manifestación física de sus poderes de guardiana que logró ralentizar la propagación del veneno de plata. Cuando finalmente miró hacia el manantial, Klaus había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho. El agua había adquirido un tinte plateado antinatural, y Olivia podía sentir a través de su conexión supernatural cómo los cambiantes por toda la región comenzaban a experimentar los primeros síntomas del envenenamiento. La guerra había comenzado oficialmente, y Klaus había logrado el primer golpe devastador. Pero mientras sostenía a Diogo en sus brazos, sintiendo cómo su vida se estabilizaba lentamente bajo su toque sanador, Olivia se juró que encontraría una manera de revertir el daño y hacer que Klaus pagara por la traición hacia su propia especie. La batalla final se acercaba, y esta vez no habría lugar para la compasión o la indecisión. Capítulo 7. Sacrificio lunar. La quinta noche desde que Olivia Imponte había salvado a un lobo herido, llegó con la oscuridad absoluta de la luna nueva, cuando el cielo se convertía en un vacío negro que parecía absorber toda esperanza. Era la noche más vulnerable para los cambiantes, cuando sus poderes se reducían a su mínima expresión y la conexión con su naturaleza lupina se debilitaba peligrosamente. Pero también era la noche en que Klaus había elegido para ejecutar la fase final de su plan genocida. El veneno de plata que había liberado en el manantial principal se había extendido a través del sistema de agua subterránea con una velocidad aterrorizante. A través de su conexión supernatural, Olivia podía sentir cómo los cambiantes por toda la región comenzaban a sucumbir al envenenamiento. Primero una debilidad que los forzaba a mantener forma humana, luego dolores que se intensificaban hasta convertirse en agonía pura, y finalmente una muerte lenta que consumía tanto el cuerpo como el espíritu. Luna había sido una de las primeras en mostrar síntomas. La curandera, que había dedicado décadas a sanar a otros, ahora yacía en la cabaña refugio con fiebre alta y temblores que sacudían todo su cuerpo. Otros lobos exiliados llegaban constantemente buscando refugio, pero Olivia sabía que no había lugar seguro mientras el veneno continuara extendiéndose. ¿Cuántos más van a morir antes de que encontremos una solución?, preguntó Diogo, su voz débil pero cargada de determinación. La herida de plata que Klaus le había infligido sanaba lentamente, pero el alfa se las había arreglado para mantenerse en pie y ayudar con los refugiados. Olivia cerró los ojos, extendiendo su conciencia a través de la red supernatural que conectaba a todos los cambiantes de la región. Lo que sintió la llenó de horror. Al menos 30 lobos ya habían muerto, y el número aumentaba cada hora. Las fuentes secundarias de agua también estaban contaminándose, creando un efecto dominó que pronto alcanzaría comunidades que ni siquiera sabían que los cambiantes existían. «Tengo que intentar algo», murmuró, alejándose de la cabaña hacia el bosque circundante. «Hay una conexión entre mi energía de guardiana y el envenenamiento. Puedo sentirla, pero no entiendo completamente cómo funciona». Se adentró en el bosque hasta llegar a un pequeño arroyo que alimentaba uno de los manantiales contaminados. El agua, que normalmente habría sido cristalina bajo la luz de las estrellas, ahora brillaba con un tinte plateado antinatural que parecía pulsar con malevolencia propia. Olivia se arrodilló junto al arroyo,
y sumergió sus manos en el agua contaminada. El efecto fue inmediato y devastador. Sintió como el veneno de plata intentaba infiltrarse en su sistema, quemando sus nuevas terminaciones nerviosas sobrenaturales con un dolor que trascendía lo físico. Pero también sintió algo más. Una resonancia entre su energía de guardiana y la estructura molecular del veneno. «Puedo purificarlo», susurró, la realización golpeándola como un rayo. «Mi energía puede neutralizar la plata, pero...» Cerró los ojos y se concentró, canalizando toda su fuerza vital hacia sus manos sumergidas. La energía dorada que había manifestado mientras sanaba a Diogo apareció nuevamente, pero esta vez con una intensidad que amenazaba con consumirla. El agua comenzó a aclararse lentamente, el tinte plateado desvaneciéndose conforme su poder neutralizaba el veneno gota por gota, pero el proceso la estaba drenando de una manera que no había anticipado. Con cada segundo que pasaba, podía sentir cómo su humanidad se desvanecía, reemplazada por algo más primitivo y salvaje. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus sentidos se agudizaron hasta volverse casi dolorosos. Sus músculos se redefinieron bajo la piel, y sus ojos adquirieron un brillo dorado permanente que reflejaba la luz de las estrellas, como los de un depredador nocturno. «Olivia, ¿qué estás haciendo?». La voz de Diogo llegó desde detrás de ella, cargada de preocupación y alarma. «Lo único que puedo hacer», respondió, sin apartar las manos del agua. «Puedo purificar todo el sistema, neutralizar el veneno antes de que mate a todos los cambiantes de la región. Pero el costo...». No necesitó terminar la frase. A través de su vínculo, Diogo podía sentir exactamente lo que el proceso le estaba costando. Cada gota de agua purificada requería una porción de su esencia humana, transformándola irreversiblemente en algo que era más lobo que persona. «Detente», le rogó, acercándose y poniendo una mano en su hombro. «Encontraremos otra manera. No tienes que sacrificar tu humanidad por nosotros». Olivia lo miró por encima del hombro, y Diogo pudo ver que sus ojos ya habían cambiado. Seguían siendo hermosos, pero ahora llevaban la sabiduría antigua y la fiereza primitiva de un alfa verdadero. «¿Cuántos tienen que morir para que yo pueda mantener mi forma humana?», preguntó. «Luna, ¿los jóvenes que apenas están aprendiendo a controlar sus transformaciones? Familias enteras que nunca hicieron daño a nadie». Antes de que Diogo pudiera responder, el sonido de vehículos acercándose les llegó a través del bosque. Klaus había regresado, y esta vez había traído refuerzos. Las luces de múltiples camiones militares se filtraban entre los árboles, acompañadas por las voces coordinadas de al menos 20 cazadores de la Orden. «Están aprovechando la luna nueva», murmuró Diogo. «Saben que estamos en nuestro momento más vulnerable». Olivia se puso de pie, sintiendo cómo la transformación parcial había cambiado su equilibrio y coordinación. Era más fuerte que antes, más rápida, pero también podía sentir cómo los últimos vestigios de su humanidad luchaban contra la nueva naturaleza que estaba emergiendo. «Entonces tenemos que terminar esto esta noche», declaró. «No podemos seguir huyendo mientras otros mueren por el veneno de Klaus». Los cazadores se desplegaron por el bosque con eficiencia militar, utilizando equipamiento de visión nocturna y armas especialmente diseñadas para cazar cambiantes durante la luna nueva. Klaus lideraba el grupo, su rostro una máscara de determinación férrea mientras coordinaba el asalto final contra los refugiados. La batalla que siguió fue feroz y desesperada. Los lobos supervivientes, debilitados por la luna nueva, y muchos ya enfermos por el envenenamiento, lucharon con la ferocidad de quienes sabían que no tenían nada que perder. Diogo, a pesar de su herida, se transformó en su forma lupina y lideró la defensa, utilizando el terreno conocido para compensar su desventaja numérica. Pero Olivia sabía que la batalla física era solo una distracción. El verdadero enfrentamiento tendría lugar en el agua contaminada, donde tendría que elegir entre su humanidad y la supervivencia de su especie adoptiva. Regresó al arroyo, ignorando las balas que silbaban a centímetros de su cabeza y los gritos de combate que llenaban la noche. Esta vez, no se limitó a sumergir las manos. Se adentró completamente en el agua contaminada, permitiendo que el veneno de plata tocara cada centímetro de su piel mientras canalizaba toda su energía de guardiana hacia la purificación del sistema completo. El dolor fue indescriptible.
Sintió como el veneno intentaba destruirla desde adentro mientras su propia energía luchaba por neutralizarlo. Pero también sintió como su transformación se aceleraba, como si el contacto directo con la plata contaminada estuviera catalizando su evolución hacia algo completamente nuevo. Su piel adquirió un brillo dorado que se intensificaba con cada ola de energía purificadora. Sus músculos se redefinieron completamente, otorgándole una fuerza que rivalizaba con la de los alfas más poderosos. Su conciencia se expandió hasta abarcar no solo la red local de cambiantes, sino conexiones que se extendían a través de continentes enteros. «Puedo sentirlos a todos», murmuró, su voz ahora llevando armónicos que no eran completamente humanos. Cada guardiana que alguna vez existió, cada cambiante que ha luchado por proteger el equilibrio. No estoy sola en esto. La purificación se extendió desde el arroyo hacia las fuentes principales, neutralizando el veneno de Klaus con una velocidad que desafió toda lógica científica. A través de la red supernatural, Olivia pudo sentir cómo los cambiantes enfermos comenzaban a recuperarse, cómo los moribundos encontraban nueva fuerza, cómo las comunidades amenazadas encontraban esperanza nuevamente. Pero cuando finalmente emergió del agua, ya no era la misma persona que había entrado. Su transformación era completa e irreversible. Había salvado a su especie adoptiva, pero el costo había sido exactamente lo que había temido. Su humanidad se había desvanecido completamente, reemplazada por algo más poderoso, pero fundamentalmente diferente. Klaus, al ver que su plan había fracasado y que los cambiantes estaban recuperando sus fuerzas incluso bajo la luna nueva, ordenó la retirada. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, sus ojos se encontraron con los de Olivia a través del campo de batalla. «Esto no ha terminado, guardiana», gritó. «Mientras exista uno solo de nosotros, siempre habrá guerra». Olivia lo miró con ojos que ahora brillaban con poder ancestral y respondió con una voz que llevaba el peso de generaciones. «Entonces que así sea. Pero ahora la guerra será en mis términos». Mientras los cazadores se retiraban y los cambiantes comenzaban a celebrar su supervivencia, Olivia se quedó de pie junto al arroyo purificado, contemplando el precio de la victoria y preparándose para el nuevo mundo que su sacrificio había creado. Capítulo 8. Amanecer eterno. Una semana había transcurrido desde la noche en que Olivia Imponte sacrificó su humanidad para salvar a los cambiantes de la región, y el mundo se sentía fundamentalmente diferente. Las montañas de la Patagonia, que una vez habían sido territorio de caza y supervivencia, ahora respiraban con una paz que no se había conocido en generaciones. El santuario que Olivia y Diogo Grotti habían establecido en las tierras altas se había convertido en algo más que un simple refugio. Era un símbolo de esperanza, un lugar donde los cambiantes podían vivir sin miedo, donde las heridas tanto físicas como espirituales podían sanar bajo la protección de una guardiana que había pagado el precio último por su seguridad. La transformación de Olivia había sido completa e irreversible. Ya no era ni completamente humana ni enteramente loba, sino algo nuevo y poderoso que trascendía las limitaciones de ambas especies. Su cuerpo irradiaba una energía dorada que parecía conectarla directamente con las fuerzas naturales de las montañas, y sus ojos, ahora permanentemente brillantes con luz sobrenatural, podían ver verdades que otros apenas intuían. Pero lo más notable era cómo había integrado sus conocimientos médicos con sus nuevos poderes sobrenaturales. La clínica que había construido en el corazón del santuario era un lugar donde la ciencia moderna se fusionaba con la magia ancestral, donde heridas que antes habrían sido fatales para los cambiantes ahora se curaban bajo sus manos luminosas. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Diogo, entrando en la clínica donde Olivia estaba tratando a un joven lobo que había llegado la noche anterior con heridas de plata infectadas. Olivia levantó la mirada de su paciente, sus ojos dorados reflejando una profundidad que no había poseído cuando era completamente humana. «Diferente cada día», respondió honestamente. «A veces extraño la simplicidad de ver el mundo con ojos humanos. Pero luego miro a nuestros protegidos, veo cómo prosperan en seguridad, y sé que hice la elección correcta». Su conexión con Diogo había evolucionado junto con su transformación. Ahora podían comunicarse no solo a través de pensamientos y emociones,
sino que compartían una conciencia expandida que abarcaba todo el territorio que protegían. Cada cambiante bajo su cuidado era como una extensión de su propia familia. Cada amenaza potencial era detectada antes de que pudiera materializarse. A través de la ventana de la clínica, podían ver las actividades diarias del santuario. Jóvenes cambiantes entrenando bajo la supervisión de Diogo, aprendiendo no solo a controlar sus transformaciones, sino también a utilizar sus habilidades para proteger y nutrir, en lugar de simplemente cazar. Había familias que habían llegado de comunidades distantes, buscando un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin temor a la persecución. Luna, completamente recuperada del envenenamiento gracias a la intervención de Olivia, había asumido el papel de consejera espiritual del santuario. Sus conocimientos ancestrales complementaban perfectamente los poderes modernos de Olivia, creando un sistema de curación que era tanto efectivo como profundamente reconfortante para aquellos que habían sufrido traumas. Las noticias de otros lugares son alentadoras, informó Luna, entrando en la clínica con un grupo de hierbas medicinales recién recolectadas. Comunidades cambiantes por todo el continente están reportando que los remanentes de la Orden de la Cruz de Hierro se están dispersando. Sin Klaus para coordinar sus actividades, muchos de sus seguidores están abandonando la causa. Pero no todos habían encontrado paz. Klaus había escapado de la batalla final, desapareciendo en las montañas con sus heridas y su odio intacto. Olivia podía sentirlo ocasionalmente en los límites de su percepción supernatural. Una presencia sombría que se movía de comunidad en comunidad, tratando de reconstruir su red de cazadores y planear una nueva ofensiva. Regresará, dijo Diogo, leyendo los pensamientos de Olivia a través de su vínculo. Hombres como Klaus no aceptan la derrota fácilmente. Su odio hacia sí mismo y hacia nuestra especie es demasiado profundo para sanar simplemente. Lo sé, respondió Olivia, terminando de vendar la herida de su paciente joven. Pero cuando regrese, se encontrará con algo muy diferente de lo que esperaba. Ya no somos refugiados asustados huyendo en la oscuridad. Ahora tenemos un hogar, una comunidad, y la fuerza para defenderla. El santuario había atraído no solo a cambiantes locales, sino también a visitantes de lugares tan lejanos como Alaska y Chile. Corrían rumores de que la última guardiana había despertado, de que existía un lugar donde las antiguas profecías se estaban cumpliendo, y donde la coexistencia pacífica entre humanos y cambiantes no era solo un sueño, sino una realidad. Una tarde, mientras Olivia trabajaba en su jardín de hierbas medicinales, sintió una presencia nueva acercándose al santuario. No era hostil, pero tampoco completamente familiar. Se trataba de una mujer joven, quizás de 20 años, que caminaba por el sendero montañoso con la gracia inconsciente de alguien que poseía habilidades sobrenaturales, pero aún no las comprendía completamente. «¿Doctora Imponte?», preguntó la visitante cuando finalmente llegó al jardín. «Me llamo Carmen, y he viajado desde Colombia buscándola. Tengo sueños, visiones de lobos y luna sangrienta, y una voz que me dice que debo encontrarla». Olivia sonrió, reconociendo inmediatamente lo que estaba viendo. A través de su conexión expandida con la red supernatural mundial, había estado sintiendo despertar similares en diversos países. Mujeres jóvenes que comenzaban a manifestar los primeros signos de herencia de guardiana. «Bienvenida, Carmen», dijo, ofreciendo su mano a la visitante. «Has venido al lugar correcto. Hay mucho que necesitas aprender sobre lo que eres y lo que puedes llegar a ser». Esa noche, mientras Olivia y Diogo se preparaban para dormir en su cabaña personal en el corazón del santuario, contemplaron el futuro que se extendía ante ellos. La ventana de su habitación ofrecía una vista perfecta del valle que habían convertido en hogar para docenas de familias cambiantes, iluminado suavemente por la luz de las antorchas y las fogatas comunales, donde se contaban historias ancestrales a los niños. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si nunca hubieras salvado a ese lobo herido aquella noche?, preguntó Diogo, abrazándola desde atrás mientras contemplaban su territorio. Olivia se recostó contra él, sintiendo la calidez y seguridad que su presencia siempre le proporcionaba, incluso después de todos los cambios que habían experimentado. «A veces», admitió. Probablemente habría continuado siendo una veterinaria rural, tratando animales domésticos, viviendo una vida tranquila y completamente ordinaria, pero entonces veo todo esto.
gesticuló hacia el valle lleno de vida, y sé que cada sacrificio ha valido la pena. En el horizonte oriental, una nueva luna comenzaba a alzarse. No era roja como la luna sangrienta que había marcado el inicio de su transformación, sino plateada y serena, iluminando el mundo con una luz que prometía continuidad y crecimiento. «Mira», susurró Diogo, señalando hacia el cielo. Olivia siguió su mirada y sonrió al ver lo que había captado su atención. En el borde de la luna nueva, apenas visible pero inconfundiblemente presente, había un tinte rojizo que sugería que otra luna sangrienta se acercaba en el futuro cercano. «Otros están despertando», murmuró, sintiendo a través de su red supernatural las primeras chispas de conciencia de guardianas potenciales en lugares tan distantes como Europa y Asia. La profecía no se refería solo a mí. Era el comienzo de un renacimiento para nuestra especie. Diogo la abrazó más fuerte, compartiendo su emoción y esperanza a través de su vínculo inquebrantable. «Entonces nuestro trabajo aquí es solo el principio», dijo. «Este santuario será el modelo para otros, el lugar donde futuras guardianas vendrán a aprender y a encontrar su fuerza». Olivia asintió, sintiendo cómo su propósito se expandía más allá de la protección de una sola comunidad hacia algo verdaderamente global. «Klaus puede regresar con nuevos aliados y armas más poderosas», reflexionó, «pero cuando lo haga, no se enfrentará solo a nosotros. Se enfrentará a una red mundial de guardianes y cambiantes unidos por algo más fuerte que el miedo o el odio». Mientras la luna nueva continuaba su ascensión, bañando las montañas con luz plateada, Olivia y Diogo permanecieron en su ventana, contemplando un futuro que habían ayudado a forjar con sacrificio y amor. El santuario dormía pacíficamente a sus pies, pero ambos sabían que era solo el comienzo de una nueva era donde humanos y cambiantes podrían coexistir no como enemigos, sino como guardianes compartidos de un mundo que necesitaba ambas especies para prosperar. La guerra había terminado, pero la construcción de la paz verdadera apenas comenzaba, y en las montañas de la Patagonia, bajo la luz de una luna nueva que prometía infinitas posibilidades, dos almas vinculadas por destino y elección se preparaban para guiar a su pueblo hacia un amanecer que duraría para siempre. El eco de lobos aullando en armonía se alzó desde el valle, un coro de voces que celebraba no solo la supervivencia, sino la transformación de una especie que había aprendido que el amor verdadero podía superar incluso el odio más profundo. La historia de Olivia Imponte había comenzado con una veterinaria salvando a un lobo herido en una noche de tormenta. Ahora se había convertido en la leyenda de una guardiana que había sacrificado su humanidad para proteger un mundo donde la esperanza podía florecer incluso en los lugares más oscuros. Y en algún lugar, bajo otras lunas en otros continentes, nuevas guardianas comenzaban a despertar, llamadas por sueños de lobos y destinos que aún no comprendían completamente, pero que pronto las llevarían hacia santuarios similares donde el amor podría conquistar el miedo y donde la paz podría ser más que un sueño distante.